Entonces, estos son los temas que vamos a ver. Función organizativa, estructura, componentes de la organización, elementos del diseño, conceptos del cambio, el agente del cambio, resistencia al cambio, desarrollo organizacional y gestión de cambio y formas de desarrollo en las organizaciones. Entonces, como primera medida vamos a empezar hablando del tema de qué es una organización, qué es una empresa, qué son organizaciones, qué tipo de organizaciones hay. Pues las organizaciones son difíciles de observar, ¿sí?, al interior de ellas, ¿sí? Nosotros vemos lo que es una representación de las empresas, entonces vamos pasando por la universidad y vemos que es un edificio alto, vamos pasando por color verde, vamos pasando por la estación de Metrolínea. Ah, bueno, esa es una estación de trabajo, ¿sí? Metrolínea. De pronto ingresamos al interior de las organizaciones por un servicio y vemos, ay, bueno, aquí trabajan personas amigables. Es un empleado eh, muy organizado, es un empleado muy amable, ¿sí? Eso es lo que vemos así por encimita, así al exterior, ¿sí? Porque el concepto de organización como tal es un poco abstracto, difícil como de definir, porque puede estar distribuido entre muchos lugares, en todo el mundo, en muchísimos aspectos que nos quedaríamos cortos al momento de hacer la definición. Algunas cosas pues son tan comunes que las damos por hecho. Sí, ay, son empresas. Es una empresa que se dedica al calzado, a fabricación del calzado, ¿sí? Entonces así cuando nos enfrentamos a cada una de ellas, ¿sí? Pero difícilmente nos damos cuenta que nacimos en un hospital, ¿sí? Porque ahí en ese proceso registramos ese nacimiento de esa persona en un organismo gubernamental, somos educados en colegios, en universidades, nos alimentamos con comida que ha sido producida en fincas, en X o Y lugar, en otras organizaciones, nos curan, nos alivian nuestras enfermedades, los médicos que participan en una práctica conjunta dentro de un hospital, ¿sí? Eso es una organización. Que compramos una casa que está construida por una constructora, que ha sido vendida por una agencia de bienes raíces, ¿sí? Que pedimos prestado a un banco, es una organización, pero poco nos damos cuenta de esos detalles, todo lo que hay detrás de esas actividades que realizamos diariamente, ¿sí? Que en algún momento que necesitamos seguridad, pues recurrimos al departamento de policía, al departamento de los bomberos si hay alguna emergencia, eh, algún problema, ¿sí? Que utilizamos una empresa de trasteo en el momento de cambiarnos de residencia, ¿sí? Recibimos numerosos beneficios de diversos organismos gubernamentales. Y en nosotros mismos, pues, invertimos horas que estamos despiertos para trabajar en algún tipo de organización. Entonces, por ejemplo, ay, que hoy madrugué súper temprano a iniciar mi trabajo, ya sea pues desde casa o presencial, ¿sí? Entonces, como tal, las organizaciones podemos decir dentro de infinitas definiciones, pues que es una entidad social, ¿sí? Porque se encarga de ofrecer un servicio, un producto a la sociedad. Están dirigidas a las metas, porque toda empresa, pues, su finalidad es cumplir metas, objetivos. Están diseñadas como sistemas de actividades y cumplen un fin para servirle a la sociedad y están vinculadas con el entorno social, con todas las demás personas que hacen uso de ellas, ¿sí? Entonces, están constituidas por personas, las organizaciones están constituidas por personas, ese es un elemento clave, ¿sí? Y además de estar constituidas por personas, también todo lo que
esas personas pues interactúan y se relacionan. Entonces, una empresa existe cuando hay personas dentro de ella que interactúan entre sí para realizar funciones que nos van a ayudar a alcanzar las metas y los objetivos propuestos. ¿Sí? Entonces, actualmente la administración reconoce la importancia de los recursos humanos también, del talento humano, ¿sí? Con enfoques diseñados para poder darle facultad a los empleados y oportunidades de aprender, desarrollarse, crecer dentro de la organización y contribuir a la empresa mientras trabajan, pues, para lograr las metas comunes. Entonces, los administradores de las empresas estructuran y coordinan los recursos que existen dentro de la organización para cumplir con el propósito de la misma, ¿sí? Que es crecer, ser los líderes del mercado, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a ese trabajo que hacen los empleados y con ayuda de los supervisores y demás, aun cuando ese trabajo pueda estar estructurado en departamentos, ya sean separados, departamento de talento humano, el departamento financiero, el departamento de producción, ¿sí? O que estén en conjuntos de actividades, que hay departamentos que trabajan de la mano, la mayoría de las empresas busca mayor coordinación de esas actividades laborales en las que se enfrentan los empleados. Entonces, mediante el uso de equipos de empleados de distintas áreas para que trabajen juntos en los proyectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el departamento comercial va de la mano con el departamento de mercadeo, por ejemplo, ¿sí? Porque necesitan que le haga publicidad al producto que ellos venden. Y a su vez de la mano del departamento de finanzas, porque necesitan los recursos para la producción de ese bien o producto, ¿sí? Entonces, los límites que puedan existir entre los departamentos y en las organizaciones pueden ser un poco difusos, ¿sí? Y a su vez flexibles ante enfrentarse a la necesidad de responder con mayor rapidez a los cambios que se presentan en el entorno. ¿Sí? Entonces, una empresa no puede existir sin la necesidad de interactuar con los clientes porque ellos son la finalidad del negocio como tal. ¿Sí? Debe interactuar también con proveedores, con competidores, ¿sí? Y con todos los elementos del entorno. Entonces, actualmente algunas empresas cooperan también con sus competidores, comparten información y tecnología para el beneficio mutuo, ¿sí? Se unen entre la competencia. Ahí está, por ejemplo, los llamados clúster, ¿sí? Entonces, que el clúster del turismo, bueno, ahí están todas las empresas dedicadas al turismo, pero que se unen con el fin de fortalecer este tipo de servicio que ofrecen cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, yo creo que en esta época se verán ese tipo de clúster más unidos que nunca, ¿sí? Debido a la situación que se presenta actualmente, que ellos han tenido que cerrar. Entonces, yo creo que ellos trabajarán mancomunadamente, unidos para sacar adelante este servicio. ¿Sí? Entonces, que el clúster del turismo, y bueno, unámonos para ver cómo hacer el proceso de la reactivación para que nuestros clientes vuelvan a tener la confianza de venir a buscar nuestros servicios, hagamos algo, hagamos actividades, colaboremos unos con otros. Entonces, a eso hace referencia, que por más de que son competidores, pues hay un momento en el que frente a las crisis, frente a los cambios, van a tener que trabajar en conjunto, en unión, para que cada una de sus empresas pues salga a flote, ¿sí? Poder continuar con éxito y no tener que cerrar. Entonces, algunas organizaciones son grandes corporaciones multinacionales, otras son pequeñas, ¿sí? Otras son empresas familiares, hay otras empresas que son sin fines de lucro, sin ánimo de lucro,
u organismos gubernamentales, entonces que está la gobernación, en las alcaldías, ¿sí? Otras organizaciones fabrican productos como automóviles, televisores, mientras que otras empresas prestan servicios de representación legal, de internet, de telecomunicaciones, recursos para la salud mental, reparaciones de automotrices, ¿sí? Otra distinción importante que puede haber de las organizaciones es entre las empresas comerciales y las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? La diferencia entre ellas es que en los negocios, en las empresas comerciales con fines de lucro, pues los administradores dirigen todas sus actividades hacia la obtención de dinero, ¿sí? Hacia recibir ingresos, ¿sí? A que, pues, hacer una inversión con tal de recuperar esa inversión que se hizo, ¿sí? Tener ganancias, utilidades para la empresa, sus miembros propietarios y accionistas. Mientras que por el contrario, las organizaciones sin ánimo de lucro, pues ya sus administradores dirigen todos sus esfuerzos hacia generar algún tipo de impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, ayudar a los niños con cáncer, que vemos que es muy común ese tipo de organizaciones que van y visitan a los hospitales, ¿sí? Las fundaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve en una de ellas, recuerdo cuando hace muchos años, en una que se llamaba Fundación Clown por una sonrisa. Entonces, nos íbamos a los hospitales, a la parte de los niños, donde están los niños con cáncer, les llevábamos un ratico de felicidad y obviamente teníamos que estar con nuestras batas, estar pues, llevar algún tipo de recreación, que los títeres, que las caritas pintadas, que las narices rojas. Entonces el coordinador de esta fundación llevaba su guitarra y le cantábamos allá a los niños, hacíamos actividades de pintura, bueno, cualquier cantidad de cosas de actividades con el fin de generar un impacto en ellos, hacerlos felices por un momento pese a las circunstancias de salud que se puedan estar presentando. Y así como esas pueden haber una gran cantidad de organizaciones que de pronto ustedes conozcan de impacto social, ¿sí? Entonces que van y visitan a los centros de adulto mayor, también se les lleva un rato de esparcimiento, que el chocolatico, que el bailecito, ¿sí? Generan un impacto en la sociedad, ¿sí? Entonces, las características y necesidades de las organizaciones sin ánimo de lucro representan desafíos a los líderes organizacionales, a los líderes de esas organizaciones. Es un poco más difícil el trabajo, ¿sí? Por lo regular, los recursos financieros para las organizaciones sin ánimos de lucro provienen de subsidios del gobierno, de donaciones que queramos hacer la sociedad y el público en general, más que de la venta de productos, ¿sí? O servicios a los clientes, que sí hay algunas que pues para poder subsistir deben de pronto dedicarse a actividades, entonces que vamos a hacer la venta de un mute, un almuerzo, desayunos, o que nos reunimos en algún centro comercial y los voluntarios que vendemos algún tipo de producto, pues allá lo llevamos y donamos los recursos a la fundación. Está la fundación Milka, ¿sí? Entonces ellos se dedican tienen gorras, ¿sí? Las gorras que tienen ahí el pasión por ayudar, venden camisetas también con el logo, pasión por ayudar, pañoletas y todas esas ventas, ellos incluso a veces se reúnen en los parques, en el parque de los niños, el día de la ciclovía, y llevan también sus alcancías ahí para quien desea pasar y dar su apoyo con alguna monedita o un billetico, pues ahí pueden ayudar por medio de esas donaciones, o que si quieren comprar una gorra, una camisa, una pañoleta, pues todo eso va a ser con el fin de su donación, ¿sí? Entonces, por eso se enfrentan los líderes de esas organizaciones a un reto más alto.
Entonces, en los negocios también los gerentes, ya en la parte, los de ánimo de lucro, se concentran en mejorar los productos y servicios de la organización para aumentar las ganancias de la venta, estar en continuo cambio, en innovación, ¿sí? Sin embargo, las organizaciones sin ánimo de lucro, por lo general, pues los servicios que ofrecen a los clientes que no tienen que pagar, ¿sí? Sus clientes pues no tienen que pagar por ese servicio. ¿Quiénes son los clientes? Pues las personas a quienes ellos les ofrecen o les dan ese impacto social o les colaboran en esa problemática, pues lo hacen de forma gratis, sin pagar ni un solo peso. Entonces, un problema importante para muchas organizaciones es asegurar el flujo constante de fondos para seguir operando. ¿Sí? Porque esperar que alguien nos done, esperar que ayuda del gobierno, ¿sí? A veces subsistir de esa forma es un poco complicado. Entonces, los administradores que se encargan de este tipo de empresas sin ánimo de lucro están comprometidos en servir a sus clientes con fondos limitados. Y son fondos limitados porque deben esperar a los subsidios, donaciones y demás. Entonces, se deben enfocar en mantener los costos organizacionales lo más bajo posible y demostrar un uso muy eficiente de los recursos, ¿sí? Para poder seguir operando y ofrecer ese impacto social, ese servicio al necesitado. Otro problema de esas organizaciones es que como las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen un rubro económico, una actividad social convencional, que una venta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues es un poco más complicado. Los administradores de ese tipo de empresa luchan con la duda de lo que constituye la efectividad organizacional. Podemos tener permanencia en el mercado, llegaremos a subsistir, si nos alcanzarán los fondos, los recursos que las personas nos donan, porque es muy fácil contar el dinero, ¿sí? En las empresas que son de lucro, ellos constantemente todos los días les llega, si sea poquito, pero llega, ¿sí? Entonces tienen un flujo de caja constante. Pero las organizaciones sin ánimos de lucro pues tienen que medir metas intangibles que no se pueden contar, no pueden decir, bueno, para el otro mes la meta es aumentar las ventas o para el otro mes la meta es tener unos ingresos superiores al 50%, ¿sí? Ellos no pueden tener esas metas tangibles de contar, ¿sí? A ellos les toca hacerse a metas intangibles de acuerdo a, a lo que se dediquen, a las actividades sociales que se dediquen. Entonces, por ejemplo, mejorar la salud pública, eso es algo intangible que no se puede contar. Hacer una meta de una de las organizaciones puede hacer una diferencia en la vida de los desamparados, ¿sí? O las personas habitantes de calle. Eso es algo que no se puede contar, es algo intangible. Si yo voy a medir, no hay forma de medir la diferencia en la vida de los desamparados o habitantes de calle. O aumentar la apreciación de las artes, si es una entidad que se dedica sin ánimo de lucro a mostrar pues el tema artístico. ¿Sí? No se puede contar, a diferencia de las empresas comerciales que sí pueden tener el control del dinero y sus metas pueden ser medibles. Entonces, los administradores de las organizaciones sin ánimo de lucro también tratan con muchos grupos de interés diferentes y deben comercializar sus servicios para poder atraer no solo a los clientes, sino también a voluntarios y donadores, ¿sí? Entonces ellos también, la finalidad de darse a conocer, de estar en exhibiciones, de estar en centros comerciales, de ofrecer sus productos en los parques o actividades en las que hay un gran flujo de gente, es además de sí, bueno, conseguirle las donaciones de personas que quieran donar, pues también voluntarios, ¿sí? Voluntarios hace referencia a pues las personas que de manera voluntaria quieran acercarse a ayudar, entonces que quieran hacer presencia en otra actividad que van a desarrollar más adelante, ¿sí? Sin cobrar por los servicios, por su ayuda y colaboración. Todo eso es de forma desinteresada. Entonces, por ejemplo, está también la fundación que queda ahí en el centro, Fundación San Antonio, creo que es, donde tienen a los niños hijos
eh, los recicladores, hijos de madres cabezas de hogar que no los pueden tener, los hijos La de Fundación Doctor Chocolate. la Fundación Doctor Chocolate, sí, claro que sí, por supuesto. Ellos también requieren voluntarios, ¿sí? En esa fundación que queda en el centro de estos niños que les estoy comentando, allá se reúnen un grupo de voluntarios quienes al mediodía también allí cocinan y les dan eh, alimentación a los habitantes de calle del sector, ¿sí? Ellos traen por ahí una monedita, 100, 200 pesos y con eso pagan su almuerzo, los habitantes de calle. Y están detrás de ellos pues todas las personas que saben que a esa hora, al mediodía, se reúnen a ayudar a servir los almuerzos, ¿sí? Entonces, esos son personas voluntarias que tienen el don de servir y ayudar sin que les retribuyan económicamente por ese servicio. Entonces, las personas requieren de voluntarios y personas que ayuden a donar. Allí también en esa fundación se reciben donaciones constantemente para las familias y para los niños. Ahí tienen, le dan educación a los niños y las personas pueden también adoptar o apadrinar un niño y ayudar con su educación. Son como 100.000 pesos mensuales para que el niño pueda también más adelante ingresar a una institución de educación superior, tenga su uniforme, sus comiditas, ¿sí? Por ese padrino que lo está adoptando. Yo tuve conocimiento de causa de allí porque, pues, como trabajaba cerca, cuando trabajaba en la parte comercial de ir a visitar a la policía, pues ahí detrás del comando es donde queda esa organización. Y entonces sé con conocimiento de causa que ahí en esa fundación ayudan niños, y a su vez al mediodía también prestan el servicio de restaurante comunitario a los más necesitados. Y entonces, quienes quieran llevar o hacer un aporte, allí lo pueden hacer. Que una chocolatada, que porque los niños, dicen allí que los niños, pues, eso para ellos eso es un lujo, recibir un chocolate con pan, porque en sus casas, pues, no se da esa oportunidad y en el colegio, allí donde los tienen en esta fundación, Fundación Posada del Peregrino, ya recuerdo, allí pues les dan lo que puedan darles, ¿sí? Que es malteadita, que es, y ya, sí es muy poco lo que pueden dar. Para ellos una gaseosa es una delicia, es un manjar, porque pues recursos son escasos, incluso también están ahí madres eh, pues trabajadoras sexuales que no pueden atender a los chicos durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces van allí, los dejan y las personas que deseen donar, pues se acercan y ayudan con este tipo de organizaciones. Yo recuerdo que una vez el cumpleaños de mi hija lo celebré allí, ¿sí? Entonces le llevé la piñatica a los niños y todo, o de vez en cuando, fin de mes, les llevaba chocolatico con pan para que ellos allá les sirvieran y les realizaran. Entonces, esos tipos de fundaciones requieren personas, voluntarios y donadores que sin ningún compromiso aporte a la subsistencia de ese tipo de entidades y organizaciones. Bien. ¿Cuál es la importancia entonces de las organizaciones, de todo tipo de organizaciones, ya sean con lucro o sin lucro? Pues puede parecer difícil de creer, pero en la actualidad las organizaciones como las conocemos nosotros son recientes en la historia de la humanidad. Incluso a finales del siglo XIX había pocas organizaciones de cualquier tamaño o importancia. Así era poco lo que se conocía con el concepto de organizaciones. No había sindicatos, no habían asociaciones comerciales, habían pocas empresas grandes, ¿sí? De gran tamaño. Eh, Organizaciones sin fines de lucro u organismos gubernamentales, pues así no se oía del tema, no se sabía de ese tema, de ese tipo de organizaciones, ¿sí? Y pues desde esa época ha cambiado muchísimo el tema a lo largo de los años. Entonces, el desarrollo de grandes organizaciones transformó a toda la sociedad en general.
¿sí? Y pues las empresas, las organizaciones están a nuestro alrededor, dan forma a nuestra vida en muchos aspectos, ¿sí? Hacemos uso de ellas, las requerimos para nuestro diario vivir. Entonces, que pasamos por un almacén y nos compramos nuestro vestuario, que pasamos por X o Y institución y hacemos uso de los servicios, ¿sí? Entonces, las organizaciones reúnen los recursos para alcanzar metas específicas. Obviamente, los recursos, las organizaciones de lucro, pues realizan sus actividades comerciales con el fin de alcanzar metas económicas, pueden ser. Por ejemplo, empresas que construyen los aviones, para hacer un ejemplo amplio, puedan asociarlo con el tema. Entonces, las empresas que se encargan, por ejemplo, de construir los aviones de energía nuclear, armar un avión de ese tipo es una tarea muy compleja, los aviones de tipo nuclear, ¿sí? Porque requieren cualquier cantidad de toneladas de acero, más de infinitas cantidades de partes distintas que pueda tener un avión de energía nuclear, ¿sí? Cualquier cantidad de empleados. ¿Sí? Se dice que alrededor de 17.800 empleados requiere una organización de este tipo, de que se encarga de construir los aviones nucleares. Entonces, imagínense ustedes de qué manera se podría terminar un trabajo de este tipo sin una organización para poder adquirir y coordinar esos recursos tan diversos, ¿sí? Que manejan toda una gran cantidad de piezas, una gran cantidad de recursos que se requieren. ¿Sí? Espérenme un momento. Bien, sí, entonces, siguiendo con ese tema, recordemos también el ejemplo los de los servicios, bienes y servicios eh, que ofrece el señor Bill Gates, ¿sí? Quien convirtió a Microsoft en una potencia global. ¿Sí? Este señor afirma respecto al tema de las organizaciones modernas que es uno de los medios más eficaces para distribuir los recursos que conocemos en las organizaciones, ¿sí? Porque las organizaciones producen también bienes y servicios que los clientes desean, pero a precios competitivos. ¿Sí? A precios competitivos quiere decir que, bueno, yo voy a comprar, no sé, un bolso, se me ocurre, pregunto en un almacén, bueno, ese bolso, ¿qué precio tiene? Ah, ok, muchas gracias, estoy mirando, estoy cotizando, muy amable. Pasamos al siguiente establecimiento, bueno, ¿cuánto me cuesta este bolso? Ah, tal cosa. Entonces, hago un sondeo y pues el que me ofrezca mejor precio, pues allí vamos a comprar, ¿cierto? Igual con un servicio, si voy a solicitar el servicio de plan de celular, bueno, ¿qué me ofrecen? ¿Qué servicio me ofrecen? ¿Qué precio me ofrecen? ¿Sí? Entonces, de acuerdo al que me ofrezca el mejor precio, pues me quedo con eso. ¿Sí? Entonces, transformar las grandes ideas en beneficios para el cliente a gran escala. Entonces, las empresas buscan formas innovadoras de producir y distribuir bienes y servicios con mayor eficacia que le brinden la mayor calidad al cliente también, porque no todo es la parte económica, ¿sí? Pues todo producto pues de calidad tiene también sus costos, ¿sí? Entonces,
mediante los negocios electrónicos, mediante el uso de tecnologías de manufactura, podemos brindar y distribuir los bienes y los servicios a nuestros clientes, ¿sí? Basados también en diseños de computador. Ya el tema del rediseño de las estructuras empresariales, las prácticas administrativas, también pueden ayudar a una mayor eficiencia en ofrecer el producto o servicio. Y entonces las empresas crean una motivación para la innovación, para todos sus clientes y el consumidor final, el usuario. Entonces, las organizaciones se van adaptando a medida que pasa el tiempo, influyen en un entorno que cambia con rapidez, ¿sí? No es lo mismo una empresa cuando inició hace 30 años a la actualidad, porque todo va cambiando, la innovación, las tecnologías, los mismos gustos de los clientes, ¿sí? Consideremos, pongamos ejemplo nuevamente el caso de Google, y el proveedor de motor de búsqueda más importante y reconocido en el mundo de Internet. Ese buscador, ese motor de búsqueda continúa adaptándose, evolucionando a la par que evoluciona el tema del Internet. Entonces, en lugar de ser un servicio rígido que solo se dedica a ser buscador de Internet, de búsqueda asistida por Internet, Google también agrega continuamente características tecnológicas que ayudan a crear un mejor servicio, ¿sí? No se dedica únicamente como a hacer un motor de búsqueda, sino trata de, bueno, de qué forma podemos innovar, ofrecerles un servicio de pronto adicional al consumidor final. Entonces, ustedes pueden observar que en todo momento este sitio de Google ofrece varias tecnologías en desarrollo, ¿sí? De modo que los ingenieros que trabajan en esa organización puedan obtener ideas y retroalimentar la información de los usuarios. Bueno, ¿qué es lo que los usuarios están buscando? ¿Qué es lo que los usuarios más buscan en Internet? Ustedes ven por ahí investigaciones que hacen, bueno, la palabra más buscada en Google es tal cosa, el tema más buscado en el mes de septiembre 11, la fecha del año tal, fue el tema de las Torres Gemelas. Ese fue el tema más buscado por los usuarios en Google. Y entonces ellos constantemente están, sus ingenieros trabajan allí mirando la forma de conseguir la información de los usuarios para usarla pues de forma tal que les pueda ofrecer el mejor servicio al cliente. Entonces, algunas empresas grandes tienen departamentos muy completos y muy amplios a cargo de supervisar todo el entorno y poder encontrar formas de adaptarse o influir en ese entorno para sobrevivir, para no quedarse ahí quietos en un mundo que es tan cambiante, las nuevas tendencias y por lo menos casos como los que están sucediendo actualmente, el tema de una pandemia, para poder subsistir y no tener que cerrar sus organizaciones. Entonces, por medio de todas esas actividades, las empresas crean valor para sus propietarios, para sus clientes, para sus empleados, para todos los stakeholders que tiene una organización. Entonces, los gerentes, los supervisores, los administradores analizan qué partes de la operación de mi empresa crean valor y cuáles no. Procesos no crean valor. Entonces, una empresa solo puede ser productiva cuando el valor que crea es más alto que el costo de los recursos de producir ese producto o ese servicio. Valor que crea al cliente sea más alto que el costo que requiere producirlo. Entonces, las organizaciones tienen que enfrentar los desafíos actuales, ¿sí? En cuanto a fuerza de trabajo, preocupaciones cada vez mayores por el tema ético, ¿sí? Porque ahora que estamos con el tema de las redes sociales, que todo se llega a saber, ¿sí? Incluso lo que pasa al interior de las organizaciones, pues ya todas las personas, los clientes van a tener acceso inmediato a esas
temas que suceden al interior, a esas situaciones que se presentan al interior de las organizaciones, entonces deben tener más cuidado con el tema de la ética y la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Porque de acuerdo a cualquier decisión que se tome, a cualquier acto indebido frente a un empleado, ya en par segundos los clientes van a tener acceso a esa información y pueden empezar a tomar decisiones como, por ejemplo, retirarse de la entidad. Recordemos el caso más reciente de, de esta, de lo que sucedió con esta empresa, que lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero se me olvidó. El tema de la pizza, del chico que iba, el empleado, que fue a darle un pedazo de pizza a uno de los... El de la Feria Buró, profe. Es el de la Feria Buró, lo estaba asociando con vaca, no sé por qué. El de la Feria Buró, ¿sí? Fue un suceso que ocurrió al interior de la organización, ¿sí? Muchos no estábamos allá, no teníamos, incluso no sabíamos de la existencia de esa feria, pero el hecho de que se difundió la información de la falta de empatía de la persona organizadora de esta feria, pues empezó el voz a voz, el desprestigio contra esta entidad por su tema de falta de empatía. Entonces, pues a eso es lo que se enfrentan hoy en día las organizaciones, también el control y el manejo de su imagen, ¿sí? Entonces deben buscar formas efectivas de motivar a los empleados a que trabajen juntos para alcanzar las metas organizacionales. Y porque a los empleados también se deben tener contentos. Miren lo que pasó en ese caso, ¿sí? Él prefirió renunciar a esa feria, ese empleado prefirió renunciar a esa feria al ver la forma tan déspota y envidiosa de esa persona que no tuvo empatía para querer dar permiso de ofrecer o regalar un pedazo de pizza, ¿sí? Entonces, ese perdió ese empleado, ¿sí? Y bueno, además de eso, cualquier cantidad de clientes, ¿sí? Que le afectó a los demás eh, entidades que estaban allí ofreciendo sus productos, ¿sí? Entonces, también a los clientes internos se les debe tener bien atendidos, ¿sí? Entonces, una de las importancias de las organizaciones es que reúne los recursos necesarios para poder alcanzar las metas y los resultados deseados, ya sea para las empresas con ánimo de lucro, que es mediante las ventas, reúnen los recursos, o ya sea mediante las organizaciones sin ánimo de lucro que consiguen sus recursos para poder alcanzar las metas, que es dar una mejor calidad de vida a las personas a la cual les están ofreciendo el servicio sin ningún costo, ¿sí? Mediante las donaciones y demás, por medio de ellas. Las organizaciones producen bienes y servicios con eficiencia, eso es de lo que se trata y la finalidad de las organizaciones, producir bienes y servicios a los clientes con mayor calidad y siendo eficientes en sus procesos. Las organizaciones facilitan la innovación, ¿sí? Son a través de las organizaciones que se crean nuevos productos, servicios innovadores, usan tecnologías de información y manufacturas modernas, ¿sí? Entonces, ahora con el tema de la pandemia, los temas de las normas de bioseguridad, en cuanto al tema 3, la importancia 3 y 4, eh, pues ahora el tema de que llegamos a un restaurante y tenemos que pasar ya el menú, ya la carta no nos la trae el mesero, sino que está ahí sobre la mesa, que lea el escáner con la cámara de su celular, escanee el código QR, descargue el menú y revise usted y ya hace el pedido. En Australia, desde donde se encuentra mi hermano, él pasaba un video en el cual ya no habían meseros en un restaurante al que él visitó, ¿sí? Ya el mesero había sido reemplazado por una máquina, un robot
que tenía una pantalla, como decir la pantalla del iPad, y ahí tenía como una especie de escalerita donde ponían la comida, le traían los platos y la persona hacía el pedido por medio de esa computadora, ¿sí? Comando a voz y a la vez uso de la pantalla donde él mismo ordenaba su servicio y este robot les traía su pedido, ¿sí? Las personas, este robot llegaba ahí a la mesa y las personas lo único que hacían era pues pasar sus platos y sus cubiertos a la mesa y ya le decía al robot que se podía retirar y el robot entendía y se iba, ya desocupado, ya, y volvía y reclamaba y así. Entonces, son cosas de tecnología de última innovación, manufacturas modernas y demás. Las organizaciones se adaptan a un entorno en constante cambio e influyen en ese cambio, ¿sí? Por ejemplo, ahora nuevamente tocando el cambio debido a la pandemia, entonces a muchos se tuvieron que adaptar de esa forma, hacer uso de otras herramientas tecnológicas para seguir operando, para que los restaurantes, el gremio de los restaurantes, el clúster de los restaurantes pudieran seguir operando, ¿sí? Buscando formas de evitar aglomeraciones, evitar tanto el contacto directo entre los meseros y los clientes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué forma nos vamos a adaptar porque también hay que cuidar a nuestros colaboradores, a nuestros meseros, entonces busquemos una forma de que los clientes no se acerquen como tanto a ellos, sino lo que sea ya obtener mayor información y demás. Entonces, hagamos otra forma. Ah, bueno, escaneen el código y ya el empleado no tiene que ir a llevarles la carta ni demás. ¿Sí? Adaptarse a este cambio por el que estamos pasando, a estas nuevas tendencias que no se habían presentado anteriormente. Las organizaciones también crean valor para los propietarios, para los clientes y los empleados, y para los stakeholders, a todos sus colaboradores. Las organizaciones también enfrentan desafíos continuos de diversidad, ¿sí? En todo tipo, tanto al interior de las empresas como los clientes externos. Enfrentan desafíos éticos, ¿sí? Como el ejemplo que acabo de mencionar anteriormente, ¿sí? Situaciones de ética al interior, ¿sí? Que antes, antiguamente, obvia, también existían ese tipo de desafíos, pero ahora gracias al uso de la tecnología, redes sociales, medios de comunicación, pues se ha hecho más notorio porque ya todo sale a la luz. Antes no pasaba de ser algo al interior de la empresa y bueno, de pronto uno que otro voz a voz y ya, pero ahora en cualquier momento nos podemos estar enterando de algo que sucede al interior de estas empresas. Entonces ya el desafío es mayor, ¿sí? Porque es puesto al público todo lo que sucede dentro de casa. También enfrentan desafíos en cuanto a la motivación del personal y la coordinación de los empleados, porque ya empezamos a entender que tenemos unas reglas, unos derechos, empezar a exigirlos, y que si no me cumplen, pues me voy o publico, o informo, hago mala imagen, ¿sí? Entonces son retos bastante amplios de las organizaciones. Las organizaciones dan forma a nuestra vida y pues también los administradores bien informados pueden dar forma a las organizaciones, ¿sí? Es, pues el primer paso para entender a las organizaciones al interior de ellas, y somos nosotros los administradores, ¿sí? Es buscar la forma de describir los rasgos de diseños que tiene nuestra empresa, ¿sí? Y con eso nos va a ayudar a describir a las organizaciones de una forma similar a como describimos a las personas, los rasgos de personalidad y físicos que describen las organizaciones. Entonces entendiendo a las empresas cómo está diseñada su estructura, es decir, qué cargos tienen, cuál es el diseño de los cargos, las funciones de cada uno de los cargos, pues vamos
a poder entender también la cultura, el modo de operar de esa empresa y aprender a definirla. Así como cuando conocemos a una persona, a medida de que la vamos conociendo, entonces podemos describirla. Entonces, esta es una persona eh, de estatura media baja, eh, cabello largo, con gafas, ojos cafés. Bien, ahí estamos describiendo las características físicas, ahora las de personalidad, eh, que es alegre, sonriente, bueno, todo lo que vemos a simple vista de una persona también ocurre con las organizaciones. Cada una de ellas tiene características que lo hacen diferentes a la competencia y por la cual nosotros pues los preferimos frente a quienes prestan el mismo producto o servicio, pero se acomoda más a nuestro gusto en el momento de solicitar el servicio. Bien, ¿cuáles son las características a las cuales se enfrenta o tiene una organización? Pues las organizaciones tienen un propósito definido, ¿sí? Es decir, las organizaciones tienen un objetivo que espera cumplir, ¿sí? Ese es su propósito. Entonces, por ejemplo, puede ser la empresa líder en el mercado, y eso puede ser la visión, por medio de la visión. En el año 2025 ser la empresa líder del mercado. Bueno, tiene un propósito definido. O servir a nuestros clientes, o bueno, cualquier cantidad de propósitos que cada una de las empresas pueden llegar a tener. Tienen una estructura deliberada, es decir, dentro de la que se realiza el trabajo en una empresa, la estructura puede ser abierta y flexible. ¿Qué quiere decir esto? Pues sin deberes laborales específicos, sin horarios estrictos. Entonces, por ejemplo, el tema de los que son CPS dentro de las organizaciones que tienen contrato de prestación de servicios. Ellos cumplen únicamente con las labores que se les encomiendan, no deben asistir, no tienen un horario de entrada ni de salida, ¿sí? Es una organización abierta. O los comerciales que trabajan con un código. Bueno, ellos se encargan únicamente de llevar los créditos, que les cobren les paguen las comisiones y listo, ¿sí? No tiene un deber específico con la empresa como tal, aun cuando trabaje para esa empresa, que es la que, mejor dicho, una estructura que todos quisiéramos estar, que nuestros trabajos fueran así, chéveres, abiertos y flexibles, ¿sí? Sin deberes, solo derechos, sin horarios, sin que nadie me está mandando, ¿bien? ¿Sí? Ese es un tipo de estructura. Y la tradicional que todos conocemos, que hay que cumplir unas reglas, unos deberes, unas normas, unas funciones definidas, que es en la que la mayoría de personas trabajamos. El tema de las personas, pues están quienes realizan el trabajo necesario para lograr esas metas, el personal, y están quienes interactúan entre ellos mismos para realizar las funciones específicas, esenciales que el cargo lo requiera. Y pues las organizaciones tienen un entorno, los famosos stakeholders, tienen a los clientes, a los proveedores y a los competidores. Acá dentro de clientes podemos manejar el cliente interno, que es el empleado, y también al cliente externo, que son pues el consumidor final. La organización tiene un ambiente interno y un ambiente externo, ¿sí? El ambiente interno, pues que depende de los procesos administrativos que se llevan a cabo dentro de la empresa, su desarrollo interno, sí, su cultura organizacional, todos los procesos y políticas dentro de la organización, y el tema de la cultura organizacional, que eso es muy similar a lo que vivimos dentro de nuestro país, ¿sí? Que tenemos entonces las regiones, entonces que la región Caribe o los costeños tienen cierta cultura, así que son chéveres, relajados, divertidos, bien, entonces hace parte de su cultura.
Acá los santanderianos y nuestra cultura que nos dicen que somos mal geniados y hablamos duro, que somos bravos, ¿sí? Esa es la cultura que nos caracteriza a nosotros. Igual las organizaciones. Entonces, esa es una organización que se caracteriza porque cada uno de sus empleados ofrece el mejor servicio. Bueno, allá en esa organización hace parte de su cultura el uniforme, ¿sí? Esa organización, el color que los distingue, el color de su cultura es el color rojo, rojo con blanco. Y ese es un color que los caracteriza a esa organización. ¿Sí? Bien. Y está el ambiente externo, ¿sí? Que depende de los factores económicos. Entonces, cómo está la economía del país, si la tasa de desempleo aumentó, entonces eso quiere decir que hay menos personas con poder adquisitivo para comprar nuestro producto, y como nuestro producto no es de primera necesidad, pues es posible que debido a esto nuestras ventas disminuyan, ¿sí? Que la economía está pasando por uno de sus peores momentos. Entonces, economía hace referencia a nuestros clientes y su poder adquisitivo. Entonces, nuestras ventas se van a ver afectadas y por ende nuestros ingresos y utilidades. ¿Sí? Que los factores tecnológicos, bueno, que ahora hay un mayor acceso a la tecnología y a forma de manejar nuestros procesos que nos ayuden a aumentar la productividad, nuestra eficiencia. Aspectos sociales, entonces, pues la crisis que estamos afrontando en estos momentos. La parte ecológica, bueno, que los desastres ambientales, las externalidades negativas. ¿A qué hace referencia a las externalidades negativas? Bueno, es un concepto por allá de primer semestre de economía, en el cual hace referencia a todos los desastres naturales por los cuales el gobierno no puede intervenir ahí para ayudar a contrarrestar eso que está pasando. ¿Sí? La naturaleza, la madre naturaleza, nadie la puede controlar. Y nadie puede decir, no, manden un avión para allá que controle las lluvias, la que controle los terremotos, no. O sea, nadie puede intervenir ahí, es una externalidad negativa. Los políticos, entonces, bueno, que somos una empresa que produce cigarrillos y resulta que ese político dentro de sus planes de campaña tiene que cuando llegue una de sus propuestas y que cuando llegue a la Cámara, al Senado, él va a crear un proyecto de ley que acabe con la venta de cigarrillos, por ejemplo, para hacerlo un poco más explícito. Entonces, ¿de qué forma nos vamos a ver afectados? Pues vamos a tener que cerrar la empresa porque ¿cómo hacemos si este político dentro de sus planes, si llega a ganar, no cierra nuestra empresa? O no, que que este político va a ponerle un impuesto a nuestro producto. Bueno, eso nos afecta a nosotros. Nosotros no nos serviría entonces que él gane porque nuestra empresa se va a ver afectada, ¿cierto? Bien. Temas éticos, ¿sí? Bueno, es que hubo información de la empresa de alguna actividad que no la estábamos desarrollando de la mejor manera o estábamos tratando mal a nuestros empleados y pues la clientela se enteró y en solidaridad con ellos pues dejó de venir a comprarnos a nosotros. ¿Sí? Y los temas culturales pues que también ya todos conocemos, los gustos de las personas que pueden estar cambiantes, que cambió la cultura, ¿sí? Bien, todo eso hace referencia dentro de las organizaciones. Y ahora viene pues el tema de la estructura, que hace referencia a la estructura organizacional, ¿sí? Pues el señor Peter Drucker, que hace referencia, es uno de los autores más representativos de la administración, sostiene que la mejor estructura será aquella que pueda ayudar a facilitar el desempeño y los aportes de los integrantes de la empresa.
¿sí? Ya que toda organización debe tener como propósito, pues, liberar y movilizar las energías humanas, el capital humano. Entonces, aquí hay un ejemplo de estructura en este organigrama, ¿sí? Entonces, está conformado por un presidente, ¿sí? Entonces, de ahí se despliegan los vicepresidentes de cada departamento. En algunas empresas se llama vicepresidente, en otros le llaman gerente del departamento de finanzas, en otro gerente del departamento de manufactura o gerente de proyectos o el gerente del departamento de producción. Y está el director de recursos humanos o el vicepresidente de recursos humanos o el gerente de recursos humanos, como lo quieran llamar. De ahí se despliegan otros cargos, ¿sí? Entonces, en el departamento de finanzas se requiere un contador, un contralor, un analista de presupuestos, un especialista en finanzas, que en la planta de manufactura se requiere un superintendente de planta, de mantenimiento, ¿sí? Que en el departamento de recursos humanos se requiere un especialista en capacitación, está el cargo de especialista en capacitación y está el cargo de gerente de prestaciones. Todo esto son los cargos y todo esto, lo del organigrama, es lo que es la estructura. La estructura como tal es los cargos que hay dentro de la organización, ¿sí? Entonces no hay un único modo de estructurar una organización, ¿sí? Que me pregunten, bueno, yo voy a montar esta empresa, ¿por dónde me guío para hacer la estructura? No, no hay un manual, no hay una guía porque cada empresa es única, ¿sí? La estructura más adecuada va a depender del contexto de la organización, entonces va a requerir o va a ser diseñada de acuerdo a las metas, al entorno, a la tecnología que se utilice dentro de la empresa, de acuerdo al tamaño de la empresa y a la cultura organizacional, ¿sí? Si es una empresa que solo tiene 5 empleados, pues aquí el organigrama no se puede extender porque todos entonces esos 5 empleados serían gerentes, ¿sí? El gerente de finanzas, está el gerente de manufactura y el gerente de recursos humanos y ahí nos quedó haciendo falta otros por aquí para ponerlo más abajo. Entonces no es una empresa tan pequeña, pues no requiere que su estructura sea muy amplia, ¿sí? Tendrá por si acaso el gerente, el administrador y los empleados a cargo y ya, porque es muy pequeña, ¿sí? Entonces, no es que haya una forma de decir, bueno, usted va a crear una empresa, así debe ser su estructura de esta forma, lleve estos 3 cargos y ya, no. Todo eso depende de acuerdo a la organización. Entonces, las organizaciones se rediseñan para poder adaptarse a una situación distinta a medida que pasa el tiempo, pues las organizaciones van evolucionando en diferentes etapas, ¿sí? Entonces, como una de las definiciones de estructura es la forma en la que la organización divide, entonces, pues, como se pueden dar cuenta, aquí está dividida por departamentos. Entonces, es la forma en la que la organización divide su trabajo en diversas tareas, ¿sí? Entonces, tareas de finanzas, tareas de manufactura, la tarea de recursos humanos. ¿Cuál es el fin o para qué se divide así en departamentos la empresa? Pues para alcanzar los objetivos de esta empresa. Entonces, el diseño y la estructura no se establecen al azar, ¿sí? No es, bueno, yo lo voy a crear de esta forma y así me la invento y ya, ¿no? Sino que las personas que trabajan en una organización toman decisiones y seleccionan, pues, la estructura y el diseño mediante acuerdos específicos, mediante lo que se quiera lograr, el objetivo que sea la organización. Pero hay 3 componentes claves en la definición de la estructura organizacional. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son. Pues la estructura organizacional designa relaciones formales de subordinación. ¿Sí? Subordinación entonces es seguir las órdenes o las reglas de un supervisor, una persona a cargo, ¿sí? De acuerdo al número de niveles que hay en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y supervisores. Este es el ramo de control, entonces que de él se despliegan otros cargos a los cuales va a tener que supervisar, vigilar y controlar, como
lo hacemos los administradores, ¿sí? Estos son los tramos. Acá se pueden desplegar más cargos de acuerdo al tamaño que se requiere. En la estructura organizacional también nos va a ayudar para identificar el agrupamiento de individuos por departamentos, ¿sí? Entonces, que el departamento de manufactura necesita agruparse con los demás cargos, con un superintendente de planta, con otro de mantenimiento a los equipos. Y por departamento, y el departamento a nivel general en la organización total. Entonces, que tenemos estos tres departamentos, entonces, ¿cómo van a interactuar entre sí para ayudar al cumplimiento de los objetivos dentro de la organización? La estructura organizacional también incluye el tema del diseño de sistemas para poder garantizar la comunicación. Y entonces, ¿qué sistemas vamos a utilizar para comunicarnos entre todos? Y puede que aquí hayan otros 10 cargos más, dependiendo del tamaño. Entonces, bueno, ¿qué medios vamos a utilizar? ¿Sí? Medios tecnológicos, reuniones presenciales o correos electrónicos. ¿Cómo vamos a impartir la información? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la coordinación entre los grupos? ¿Quién los va a supervisar? ¿Cómo nos vamos a integrar entre departamentos? Entonces, ya el diseño que vamos a ver más adelante hace parte de, bueno, ya tenemos la estructura, ya sabemos que hay estos cargos, y ahora, ¿quién los va a supervisar? Hace parte del diseño que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, esos tres elementos de la estructura pertenecen a los aspectos vertical, y a los aspectos horizontales, cómo nos comunicamos entre departamentos, ¿sí? Y a su vez, cómo los gerentes de cada departamento se comunican o tienen personas a cargo en la parte horizontal. Bien. Entonces está el marco estructural, el esquema de interacciones entre cada uno de los departamentos y empleados de la organización, ¿sí? Que todos tengan acceso a la información que se da por parte de los altos mandos, ¿sí? Cuando sea necesario. Entonces, la estructura se ve reflejada en el organigrama. ¿Sí? Ustedes ven un organigrama y ya dicen, ah, bueno, así está conformada la estructura de la organización. La estructura es como ¿verdad? El organigrama de la empresa. ¿Sí? Entonces, no se puede ver de pronto la estructura interna de una organización como puede verse eh, en en el departamento de producción, las herramientas, las oficinas o los productos, ¿sí? Ahí podemos notar la estructura, es si nos dirigimos al organigrama, porque a simple vista llega un cliente y no puede notar la estructura hasta que alguien de pronto le diga, ah, él es mucho, mire, le presento al presidente de la empresa, estos son nuestro equipo, ellos son nuestro equipo comercial. ¿Sí? Ahí uno pues más o menos se va dando cuenta que, ah, bueno, tienen un presidente, tienen un equipo comercial, tienen un eh, gerente de departamento, pero la estructura como tal, cuando uno como cliente ingresa a una empresa, no la puede ver a simple vista. Tendría que dirigirse a ver el manual de la empresa y ver cómo está organizado el organigrama. ¿Sí? Aun cuando podemos ver que de pronto esa empresa tiene empleados, que esos empleados tienen diferentes responsabilidades, que realizan diferentes tareas, que trabajan en distintos cargos, están ubicados de cierta forma. La única forma en que se puede ver la estructura es por medio del organigrama. ¿Sí? Ya cuando hay empresas en las cuales de pronto en la oficina del gerente hay un cuadro enmarcado, muy bonito, con el organigrama de la empresa. Entonces, ahí sí podríamos ver la estructura, pero que yo llegue a una empresa y pretenda ver la estructura de inmediato, no, eso es imposible, ¿sí? Porque no tenemos conocimiento de estas personas, los cargos de la empresa.
¿Sí? Entonces, el organigrama como tal, esta figura que estamos viendo acá, es la representación visual de un conjunto de actividades y procesos en la organización. Entonces, sabemos que tenemos el proceso de finanzas, tenemos el proceso de manufactura, tenemos el proceso de recursos humanos. Y este es un organigrama simple de una organización tradicional. Y el organigrama puede ser útil para entender cómo funciona una empresa. ¿Por qué? Porque muestra las diversas partes de una organización, cómo se relaciona, la forma en que cada posición y departamento encaja dentro de un lugar de la organización. ¿Sí? El organigrama muestra la existencia de los puestos, cómo se agrupan cada uno de los cargos, quién informa a quién, ¿sí? Entonces, aquí al contralor está a cargo del vicepresidente de finanzas, por ejemplo, eso se puede evidenciar ahí en el organigrama. Entonces, son todas las responsabilidades que tiene cada etapa del negocio. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, los puestos superiores, los que están aquí arribita, son los que idean, toman las decisiones, ¿sí? Y ya los empleados, que están organizados en diferentes departamentos, llevan a cabo el trabajo físico, ¿sí? Para cumplir con los objetivos propuestos por los altos mandos del presidente de la organización. Pues que este tipo de estructuras en ocasiones no siempre va a ser 100% efectivo, en especial en entornos que cambian rápidamente, ¿sí? Porque con los años las organizaciones van a empezar o desarrollaron otros diseños y otras estructuras, ¿sí? Con el fin, con el objetivo de aumentar la coordinación entre cada uno de los departamentos para enfrentarse y adaptarse a los cambios pues, externos que se puedan llegar a presentar. Entonces, a eso hace referencia el tema de la estructura. ¿Para qué se diseña una estructura? Pues cuando una empresa realiza su estructura, pretende alcanzar ciertos objetivos, de tener cierta importancia. Entonces, una de la importancia del manejo de la estructura es determinar los distintos departamentos que hay, las áreas que integran la empresa. A eso es muy importante. También para crear el sistema jerárquico entre los diferentes puestos de trabajo. ¿Sí? ¿Quién va a subordinar a quién? ¿Quién va a vigilar y controlar a quién? ¿De quién depende cada cargo, cada persona? Los diferentes puestos de trabajo, las áreas de responsabilidad que existen en cada una de las empresas. También sirve la estructura, el organigrama para mirar los perfiles de cada cargo, las tareas, responsabilidades de cada miembro dentro de la organización. Bien, entonces, bueno, ya faltan 10 minuticos para que se termine la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, se abre el espacio para responder preguntas, inquietudes, aportes que quieran realizar, dudas que tengan. Igual pues también nos veremos esta noche